En estos tiempos finales de caos, convulsión social y apostasía dentro de la iglesia cristiana, Dios se ha reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, un remanente escogido por gracia. La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presenta su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Un programa que cambiará su vida con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Fausto Tingo. Bienvenidos a un nuevo programa y abra su corazón para recibir el verdadero Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo bendiga al personal administrativo y a toda la audiencia del canal RTV. Soy el pastor Álvaro Enrique Garavito, directivo internacional de la Misión Evangélica Remanente Escogido, cuya sede central está ubicada en la República de Guatemala. Nosotros hemos autorizado al pastor Fausto Ezequiel Tingo para que represente esta misión en la República del Ecuador. Usted puede localizarnos en la página web www.remanentescogidointernacional.org. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Les saluda el pastor Fausto Tingo de la Iglesia Cristiana Remanente Escogido. Estamos aquí hoy en su programa Defendiendo la Sana Doctrina. El día de hoy, con la ayuda del Señor, voy a contarles un poco acerca de mi testimonio y quisiera empezar hablando lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, en el verso 4. Dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amado hermano, amigo, déjeme contarle en esta hora que nos permite Dios estar aquí, un poco acerca del llamado de Dios, cómo Dios llama a las personas, a los jóvenes, señoritas, adultos, ancianos, que es algo que no empieza en el día que uno es llamado, sino aún antes de nacer. Como a Jeremías Dios le dice, antes de que tú nacieses, yo te escogí con un propósito en tu vida. Pero depende de nosotros si cumplimos ese propósito, porque así como Dios tiene un propósito en nuestras vidas, el diablo también tiene un propósito. Y muchas personas, dejando a un lado el propósito de Dios, dejando a un lado la voluntad de Dios, se han ido por el mal camino, el camino del pecado, de los placeres, los deleites, y han terminado destruyendo sus vidas y el propósito que Dios tenía con sus vidas. Déjeme contarle que aún antes de nacer mis padres, ya empezaron a conocer a Dios. Mi padre a los 18 años viajó a Canadá. Allá en Canadá, al borde de la muerte, estando en una nevada, dice él que estaba a punto de morir, y él miró cómo Dios extendió su mano, le ayudó, y en medio de una nevada allá en Canadá, a veces baja la temperatura a menos 30, menos 40 grados centígrados, y estando a punto de morir, él vio una iglesia cristiana. En esa iglesia cristiana él entró,
al estar ahí en la iglesia cristiana, vio a Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Asimismo, mi padre estaba muerto en delitos y pecados, pero al conocer la palabra de Dios, su vida cambió totalmente. Él volvió acá al país y lamentablemente se apartó de Dios, porque déjeme decirle que si usted no ora, no ayuna, no busca al Señor, tarde que temprano va a terminar apartándose de los caminos de Dios. Así conoce a mi madre, y mi madre junto con mi padre empiezan a tener una vida liberal, una vida sin Dios. Y cuando estaban en esa vida de pecado, de fornicación, mi madre lamentablemente practicó algunos abortos y eso le produjo en ella esterilidad. Cuando conocen a Dios empiezan a buscar la Biblia, empiezan a buscar la palabra de Dios, empiezan a buscar las cosas de Dios. Mi madre le dice a Dios: Dios mío, si tú me sanas, si tú me permites volver a tener un hijo o poder quedarme encinta nuevamente, ese hijo te lo voy a dar a ti. Y así es como pasaron los meses y Dios respondió esa oración. Porque muchos ignoran, pero la verdad es que el aborto tiene muchas consecuencias. Si uno lee, por ejemplo, un documento que sacó la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, dice que hay consecuencias psicológicas, como el dolor, la ansiedad, la depresión, síntomas de trastorno de estrés postraumático, pero también hay consecuencias físicas. Y una de esas consecuencias pueden ser hemorragias graves. Una de esas consecuencias puede ser infecciones, peritonitis y lesiones de la vagina y el útero. Incluso puede llevar a la infertilidad y a la muerte. Eso es lo que pasó con mi madre. Y hay personas que dicen que eso solo sucede en clínicas clandestinas, pero no es así. Vemos el 2021, el año pasado, el mes de abril, María del Valle González López, una ciudadana argentina de Mendoza, a los 23 años de edad, una activista pro aborto muy importante, fue a hacerse su primer aborto seguro, legal y gratuito, como lo ofrecen. Y lamentablemente murió el bebé que ella tenía y murió también ella. Porque esa es la realidad que no se dice. Y lamentablemente mi madre, al practicarse esas situaciones, se quedó estéril. Pero déjeme decirle lo que dice la Biblia en el Salmo, capítulo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y todo lo que uno hace tiene sus consecuencias. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso fue lo que sembraron mis padres a causa del pecado, una infertilidad. Pero qué lindo es cuando uno se vuelve a Dios. Qué lindo es cuando uno se arrepiente, le pide perdón a Dios por la ignorancia. ¿Cuántas jovencitas que están viendo este programa quizá por una u otra motivo se han quedado encintas, embarazadas y están pensando en solucionar ese problema que es grave con el aborto? Pero no se va a solucionar con eso. No puede usted solucionar un mal con un mal peor. La mejor manera es arrepentirse, humillarse, buscar a Dios y afrontar las consecuencias de las acciones que uno ha tomado. A veces el diablo les dice a muchas jovencitas: tú eres muy joven, ese hombre no te quiere, no vas a poder solventar los gastos de ese niño. Pero déjeme decirle que no es así. Dios para todo tiene una solución, y lo primero es arrepentirse y buscar a Jesucristo. Empecé a crecer en un hogar cristiano, gracias a Dios, como les contaba. Dios hizo ese milagro, que a pesar de mi madre haber quedado estéril, porque su útero, al haber sido raspado por las máquinas que practican estas situaciones, no podía quedarse embarazada. Pero Dios hizo el milagro, porque Dios sana de VIH, Dios sana de cáncer, Dios sana de tuberculosis, y también da hijos a las estériles. Y es entonces cuando yo, a la edad de 4 o 5 años de edad, en mi familia tuvimos una experiencia sobrenatural, una visitación poderosa del Espíritu Santo, un avivamiento, como está escrito en el libro de Hechos, o como está en Joel capítulo 2, del 28 en adelante. Mi madre junto a sus 4 hermanas empezaron a orar, a ayunar, junto a una hermana anciana que era analfabeta, que no sabía mucho de letras, pero que era una mujer llena del Espíritu Santo. Empezaron a ayunar, a orar, y en uno de esos días de ayuno, de oración, vieron venir una bola de fuego
que cayó encima de mi tía, y mi tía empezó a hablar en nuevas lenguas, como está escrito en Joel capítulo 2, 28, y empezó a profetizar. Cuando mi tía empezó a profetizar, empezó a decir: yo he escogido esta familia, yo he escogido a estas personas que están aquí para que me sirvan, para que prediquen mi palabra con un mensaje muy claro. Los juicios de Dios vienen sobre esta tierra y solo en Cristo hay esperanza. Esto yo le estoy hablando hace 20 años atrás. Yo tenía 4 o 5 años de edad, y hace 20 años atrás Dios sigue dando el mismo mensaje hoy en día, que el fin de las cosas se acerca. Todas las señales están cumplidas. En programas próximos, si así Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la profecía bíblica, de lo que dice el Apocalipsis, de cómo todas las señales están cumplidas. Pero lo más lindo en esa visitación que Dios nos hizo cuando yo apenas era un niño, es que la gente se sanaba. Mi abuelita tenía la columna vertebral dañada, unas vértebras desviadas, y oraron por ella, cayó al piso y ella sintió un fuego en su espalda, y al levantarse, los médicos no podían ayudarle, porque la medicina tiene un límite. Pero cuando mi abuelita se levantó, le volvieron a hacer todas sus radiografías y salió que tenía una columna vertebral nueva. Cuando Dios nos visitó, los enfermos eran sanados. Los niños soñaban que venía el rapto de la iglesia, veían ángeles, veían demonios, cosas maravillosas pasaban. Y fue en ese momento cuando Dios empezó a santificar a mi familia. Nos enseñó la verdadera sana doctrina. No fue un hombre que nos enseñó la sana doctrina, fue Dios mismo que visitó a mi familia. Empezó a santificarles por dentro, el corazón. Empezó a santificarles lo malo, el adulterio, el amor al dinero, el amor al trabajo, el amor a las cosas terrenales, y también por fuera. Como está escrito en la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos que me escuchan en este programa, la santidad es separarse de lo malo. Si nosotros aceptamos a Cristo y seguimos en pecado, no estamos bien con Dios, porque el pecado nos separa de Dios, pero la santidad nos acerca a Dios. El primer paso es aceptar a Jesucristo, y después viene la santidad, la santificación que empieza por adentro. Y muchos dicen que nosotros somos legalistas, que nosotros hablamos de un evangelio antiguo, que nos hemos ido a la ley. Y si uno lee la Biblia de una manera espiritual, de una manera detenida, escudriña la palabra de Dios, se va a dar cuenta. Porque en la gracia dice la palabra del Señor: ojo por ojo, diente por diente. El que te la hace, te la paga. Pero la gracia dice: perdona a tus enemigos, perdona a los que te ofenden, perdona a los que te han maldecido, ora por tus enemigos. Entonces la gracia va mucho más allá que la ley. La ley se queda en mandamientos de hombre, pero la gracia va mucho más allá. La Biblia dice en la ley que el que comete adulterio muera lapidado. Pero dice la gracia que si uno mira a una mujer para codiciarla, solo con una mirada ya adultera en el corazón, es igual que haber adulterado en la ley. O sea que es más fuerte. La gracia es mucho más fuerte, porque cuando la gracia viene sobre la vida de un hombre, de una mujer, es que Dios mismo viene a vivir en esa persona, y Dios no puede vivir en algo inmundo. Y es por eso que Dios empezó a enseñarles a mi madre, a mis tías, acerca de la santidad interna primero y también externa, a vestirse de una manera pudorosa, que los hombres no le codicien a través de las vestimentas que utilizan, que no estén, alabado sea el nombre del Señor, igual que la gente del mundo. Y entonces empezó Dios a hacer cosas maravillosas, pero pasó el tiempo, y como mis tías vivían en Guayaquil, otras en los bancos, otras acá en Quito, entonces empezaron a ir ya a sus hogares, y no había iglesia, lamentablemente, y cayeron en iglesias apóstatas, con doctrinas satánicas, con doctrinas que no son bíblicas, y empezaron a dejar lo que un día ellas aprendieron. Empezaron a rehuir el llamado que Dios les había hecho, y empezaron a dejar la sana doctrina. Empezó a pasar el tiempo y se sentían vacías, sin Dios, sin esa presencia, no había esos milagros, ya no había ese mover de Dios Espíritu Santo. Y es entonces cuando mi madre empieza a darse cuenta que no estaba bien en esas iglesias, porque lamentablemente hay muchas iglesias evangélicas hoy en día donde tienen un evangelio diferente. Ya no es el evangelio de Cristo. Estoy hablando de las iglesias de la prosperidad, de las iglesias de los apóstoles y profetas, el G12, la visión celular, el reino ahora, la superfe, la mal llamada guerra espiritual.
y muchas otras denominaciones cristianas evangélicas que ya no son iglesias verdaderas de Jesucristo. Dios no está ahí. Dios se ha ido, como está escrito en su palabra, en el libro de Apocalipsis. Tienen nombre de que viven, pero están muertas. Porque uno no puede quedarse con un nombre o un rótulo. Uno tiene que vivir la palabra de Dios y sentir en el corazón ese fuego ardiente que quema en los huesos. Bendito sea el nombre del Señor. Aún así, estando en esas iglesias liberales, es que Dios empieza nuevamente a santificar la vida de mi madre, la vida de mi padre, le saca de esas iglesias y buscando iglesias de sana doctrina no encontraban y encuentran por internet al pastor Marcos Morales Chávez del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder en Chile. Y entonces nos contactamos con el pastor, mi madre junto con mi padre pagaron todos los gastos para que él venga junto al hermano Eduardo Contreras, el director de coro en ese entonces. Y ellos, al ver un grupo como de unas 20 personas que estábamos reunidas acá en Quito, decidieron enviarnos un misionero para acá al Ecuador. Es así que al pasar los meses enviaron a un joven que tocaba la guitarra en el coro de la iglesia. No era pastor, no era misionero, no era evangelista, era solamente un corista de la iglesia, pero que amaba a Dios. El hermano Hugo Albornoz. Lo mandaron acá a Quito y es ahí donde yo a los 14 años de edad empiezo a meterme con Dios, no a conocer la sana doctrina, porque Dios nos había enseñado cuando yo era un niño en ese mover espiritual, pero sí a afirmar la sana doctrina. Y sobre todo empecé a aprender los aires libres, los evangelismos, predicar en las calles, en las plazas, algo maravilloso. Yo me empecé a llenar de Dios, empecé a predicar el evangelio a todas las personas que yo veía. En mi colegio me querían expulsar varias veces por predicar la palabra. Le predicaba al director, le predicaba a los profesores, a los alumnos, desde primero a sexto curso, a todo el mundo. Y era algo maravilloso. Dios se movía, Dios hacía milagros, se sanaban los jóvenes, se convertían jóvenes, dejaban los vicios. Algo muy lindo que sucedió ahí. Pero lamentablemente, antes de cumplir 18 años, me decepcioné de la iglesia y de Dios. Empezó a llamarme el mundo. Yo nunca había fumado un cigarrillo, tomado un vaso de cerveza, nunca había bailado, nunca había conocido el mundo. Pero el diablo empezó a tentarme, empecé a querer lo que yo veía en el mundo, que nunca lo había probado. Y cuando empecé yo a ver que lamentablemente el pastor Marcos Morales, el pastor Hugo Albornoz, era gente violenta, gente que no oraba, gente que no ayunaba, gente que nunca tenían una vida de consagración espiritual, que todo era una fachada, todo era una sana doctrina de labios para afuera, pero en la realidad, en la práctica, no lo vivían. Y yo me decepcioné a tal grado que yo dije, para ser como ellos, prefiero ser un mundano. Y entonces es ahí donde el diablo me engaña. Y como a muchos jóvenes cristianos, a muchos jóvenes que están en la iglesia, a muchos jóvenes de bien, jovencitas, que quizás no son cristianas, pero de principios, de valores, que el diablo les dice, sé normal, haz lo que todos hacen. No seas un drogadicto, un borracho, no seas un vago de la calle, no, pero sé normal. Haz lo que todos hacen, para que la gente te acepte, para que tengas una enamorada, para que tengas una vida normal. Y es entonces que antes de cumplir 18 años de edad me alejo de Dios. Nunca, quien fue mi pastor, me llamó, nunca me visitó, nunca me fue a... Yo anhelaba que me vayan a visitar, yo anhelaba que me vayan a buscar. Nunca fue a llamarme a visitar, nunca. Es más, cuando yo salí, me enteraba que el pastor estaba hablando mal de mí, de mi familia. ¿Qué es eso, hermanos? El pastor tiene que velar por las ovejas. David, cuando era un pastor, veía que una ovejita se la llevaba el lobo, veía que una ovejita se le llevaba el oso. Iba y peleaba arriesgando su vida para sacar la oveja de las garras del lobo, mismos dientes del infierno, por amor a esas almas. Pero ¿qué ha hecho en estos días, años pasados, este pastor? Abandonando las ovejas. ¿Qué están haciendo muchos pastores? Ni les interesa la vida de las ovejas, solo la lana, la plata, el dinero. Solamente cuánto le pueden dar en un sobre, a qué iglesias le van a invitar en diferentes países. Ese no es un verdadero hombre de Dios. Esa no es una verdadera mujer de Dios. Por eso si usted está en una iglesia donde usted no tiene pastor, donde ahí todos se hacen lo que quieren, como en el tiempo de los jueces, cada quien busca a Dios como le parece. El que quiere profetizar, profetiza. El que tiene un sueño le anda contando a todos el sueño. ¿Qué es eso? No, la Biblia tiene un orden. Y el orden bíblico es Dios. Y dentro de la familia está el padre, la madre, los hijos, y dentro de la iglesia está el pastor. Pero si el pastor no ama las almas, no ama las ovejas, es un asalariado. Ve venir al lobo y las deja. Ve venir al ladrón y las deja.
Así fue en mi caso. A los 18 años de edad viajé a Bávaro, a Punta Cana, me emborraché, empecé a hacer lo malo. A mí me dolía en mi corazón. Recuerdo estando en uno de esos días, un amigo me dijo, oye, tú no eres el que predicaba, tú no eres el que hablaba de Dios, de la Biblia, mira, ¿qué haces aquí borracho? Y yo me fui toda la madrugada llorando por la playa, con mi corazón dolido. Yo decía, es verdad, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en medio de esta gente si yo no pertenezco aquí? Hermanos, cuando pasa todas estas situaciones, empiezo yo a estudiar a la universidad, entré primero a estudiar a la Universidad SEC, empecé a estudiar y las amistades. El diablo siempre va a utilizar armas para apartar a la gente de Dios. Lo primero que utiliza es la música. La música es un arma muy fuerte que el diablo utiliza. Después de la música utiliza las amistades, la gente, los que te rodean, la misma familia, el mejor amigo, la mejor amiga, el novio, la novia, las amistades. Y después de eso va a utilizar el mundo, porque el mundo aplaude lo malo. El mundo aplaude las leyes en contra de la Biblia. El mundo aplaude el homosexualismo. El mundo aplaude el aborto. El mundo aplaude el alcohol, la droga. El mundo lo aplaude. Pero cuando ven a alguien con la Biblia, cuando ven a alguien predicando, cuando alguien ven yendo a la iglesia, no hay nadie más discriminado que un verdadero cristiano. No hay. No hay nadie que esté más discriminado en estos tiempos que una persona que verdaderamente lee la Biblia y busca a Dios. Yo pensaba que lo que todos hacían estaba bien y empecé a hacerlo. Empecé a bailar, conozco todas las discotecas aquí en La Foch, conozco casi en todo el Ecuador. Empecé a viajar, empecé a conocer y así empecé yo a meterme en un mundo terrible. A los 19 años de edad me ofrecen marihuana en una discoteca, en una fiesta, y ahí es cuando yo entro al vicio de las drogas. A mí me decían que la marihuana no te hace adictivo, como lo dicen a todo el mundo, y como yo le decía a todo el mundo. Pero la verdad es que después que uno empieza a probar eso, no a todos, como no a todos les hace borrachos un vaso de alcohol, pero a la mayoría les engancha. Y a mí me enganchó. Dejé esa universidad porque fue en la universidad que aprendí eso, con amigos del colegio, amigos de la escuela. Empecé yo a consumir esas drogas. Y es cuando yo empiezo a meterme en un mundo terrible. Con la música, yo sé tocar la guitarra desde muy joven. Y empecé a tocar diferentes géneros musicales. Empecé a improvisar, me empezaron a llamar, empecé a salir. Y es entonces cuando yo empiezo a consumir drogas más fuertes. Empiezo a probar bazuco, cocaína, éxtasis, LSD, ácidos, píldoras, hongos alucinógenos, cosas terribles. Y empiezo a ver yo un mundo que nunca había visto. No me faltaba la droga porque me regalaban, no me faltaban los bailes, no me faltaba la discoteca, de lunes a domingo a veces salía, a veces me iba 1 o 2 semanas. Pero ahí es cuando yo empiezo a sentir el vacío en mi corazón. Empiezo a sentirme sucio, empiezo a sentirme sin sentido en mi vida. Mi madre, mi padre, todo eran peleas, la policía, todo el tiempo peleando. Me dejé crecer mi cabello, tenía 6 aretes en mi rostro, me volví un diablo completo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjeme decirle, amado amigo, hermano, que me escucha en esta hora, que en Cristo hay esperanza. Si Dios lo permite, el próximo programa que vamos a tener, voy a hablar un poco más acerca de las consecuencias del alcohol, las drogas, el cigarrillo, las consecuencias de apartarse, de alejarse de Dios, las consecuencias de tener una vida reprobada ante los ojos de Dios. Porque déjeme decirle que el diablo le dice, tú vas a ser normal, tú no vas a ser un drogadicto, tú no vas a ser una prostituta, tú no vas a ser un homosexual, un transexual que se prostituye en las calles, tú no vas a hacer eso. Tú vas a ser un hombre de bien, una mujer de bien. Eso te dice el diablo, pero la Biblia dice que el diablo es el engañador de este mundo. Él engaña, él sabe cómo engañar, él sabe a quién utilizar, él sabe las estrategias que él puede utilizar. Él tiene al mundo entero engañado, es fácil para él darte dinero, darte droga, darte mujeres, darte esto, darte placer. Es fácil para él hasta que estás enganchado. Y yo empecé a sufrir una depresión muy aguda, una depresión muy severa, al punto que ya no me interesaba vivir. Yo hacía las cosas ya por vivir, pero si yo me moría, me moría. A veces manejando, recuerdo, en autos muy costosos, 150, 160 kilómetros por hora en autopistas, en BMW, muy drogados, borrachos.
o en la playa metiéndonos borrachos en las madrugadas, al borde del precipicio. Y es ahí entonces cuando yo empiezo a volver a mirar a Dios. Pero no fue de la noche a la mañana. Así que, amado amigo, hermano, en el próximo programa voy a seguir hablando de cómo fue que yo dejé ese mundo, cómo fue que yo dejé esa vida y cómo fue que Jesucristo entró a mi corazón y cómo es que ahora soy un pastor, porque antes yo no buscaba a Dios, ahora busco a Dios. Pero quisiera orar por todos aquellos que están viendo este programa, por aquellos que están en una iglesia, que sienten que no están bien y quieren salir, quieren escapar, no saben a dónde ir, por aquellos jóvenes que están en la droga, por aquellas jovencitas que están en problemas en casa, por aquellas personas que tienen dificultades, depresión, que quieren quitarse la vida, suicidarse, por aquellas personas que quizá se sienten identificados con este testimonio y dicen: pastor, un día yo iba a la iglesia, un día yo cantaba alabanzas, un día yo estaba metido con Dios y el diablo me engañó. Me dijo: sé normal como el resto de personas, y me tiene preso, me tiene esclavo. Pastor, por favor, ore por mí. Yo quiero reconciliarme con Jesucristo. Yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Dios rompa mis cadenas. Así que ahí donde usted está, si quiere reconciliarse con el Señor, ore conmigo, por favor. Cierre sus ojos y ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración. Padre Santo, perdóname por todos mis pecados, por todo lo malo, porque te he fallado, porque te he ofendido. Yo reconozco que soy un pecador y yo acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como el Señor de mi vida. Cámbiame, oh Dios, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, amado hermano, hermana, usted ahora es nuestro hermano en Cristo. Usted ha pasado de ser propiedad de las tinieblas, del diablo, esclavo del enemigo, a ser un siervo, una sierva de Dios. Pero ahora tiene que congregarse en una iglesia cristiana de sana doctrina. Tiene que leer la Biblia, orar, ayunar, porque todas esas son las armas que tenemos para buscar a Dios. Así que, amado hermano, amigo, si Dios lo permite, vamos a tener un próximo programa para continuar hablándoles acerca de mi testimonio, en lo bajo que caí, en las cosas terribles que cometí y de donde Dios me sacó por su gracia y por su misericordia. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Le saluda el pastor Fausto Tingo en su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Dios le bendiga. Hay una senda muy estrecha y muy difícil, por esa senda decidí yo caminar. Están las huellas del valiente de valientes, que con su sangre a mí me pudo rescatar. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue valiente en esta senda, no te apartes. Lo más glorioso ya muy pronto llegará. Pronto oiremos el sonar de la trompeta y un remanente a los cielos volará. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera
corona.